¿De qué sirve que me esté endeudando? Generalmente, si es que eso no se ve reflejado en o mayores activos, o en mayores ventas, o en mayores utilidades. Eso es algo que yo diría. ¿Se entiende? ¿Podés repetir una vez más, Mauricio, por favor? Ya, a ver. Lo que explicaste ahorita. O sea, si te pones a ver el tema de las ventas no están creciendo ni un 1%, mira. No crecen nada las ventas, no creció ni un 1%. Han crecido un 0,14%. Por ejemplo. ¿Pero qué ha pasado con esta cuenta que estamos mencionando de las deudas totales? Mis deudas han crecido un 8,4%, pero eso no se ve reflejado ni en mayor utilidad, porque no lo hace, ni tampoco en más ventas, que tampoco lo hace. Indicaría que probablemente lo que está haciendo esta empresa es endeudarse para sobrevivir, quizás, o ha tomado alguna serie de malas decisiones. Una de ellas, por ejemplo, endeudarse sin que tenga reflejos en las ventas o en las utilidades de la empresa. Y es más, es muy interesante que la deuda se haya crecido tanto y que los totales activos hayan crecido tan poco. Eso quiere decir que igual podríamos analizar el patrimonio o total equity. Y ahora todo tiene sentido. Si te pones a ver, el patrimonio neto ha disminuido. ¿Qué significa esto? Significa que pueden significar varias cosas, pero entre ellas está que la empresa se ha comido pérdidas. Entre varias cosas que puede significar la reducción del patrimonio. Pero en este caso, no es algo bueno. ¿Y por qué digo que no es algo bueno? Porque esta reducción del patrimonio no se ve reflejado en nada positivo en los estados financieros. Y peor en el estado de resultados. ¿Me hago entender? Le repito, si le aumentáramos 7 millones a todo lo que es la utilidad neta, la tasa de crecimiento sería negativa, pero negativa por un 235%. Bajísima. Pura pérdida. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, ok. Entonces, continuamos. A ver, continuamos. Vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, realice un análisis de ratios financieros de prueba ácida e índice de cobertura de interés. Interprete los promedios. Esto igual hay que hacerlo lo más rápido posible porque se puede hacer rápido. Entonces, ponemos aquí prueba ácida. Prueba ácida. ¿Qué es la prueba ácida? ¿Es igual a qué? Tienen que acordárselo de memoria o tener su formulario de todas maneras. Es igual a, abrimos paréntesis, activos corrientes menos inventarios, si no me equivoco. Menos inventarios. Y todo esto dividido entre, si no me equivoco, el costo de ventas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cómo era? No, esto era ya me acordé, esto era entre current liabilities, entre los pasivos corrientes. Mi prueba ácida me está demostrando que para los años, aquí lo voy a poner, del 20 del 20 al 23, activos corrientes menos inventarios dividido entre pasivos corrientes, cada vez tenemos menos liquidez. ¿Se dan cuenta? El año 2020 estamos empezando con un índice de 1,35. ¿Qué significa eso? Cuando la prueba ácida está, aquí lo voy a escribir. Si la prueba ácida está entre 0,5 y 1, ¿qué indicaba eso? Indicaba situación cómoda, ¿correcto? Entonces,
En este año teníamos sobre liquidez. En este año también. En este año ya vemos que la tendencia es que cada vez tenemos menos liquidez, ¿correcto? Y si ahora nos toca interpretar el promedio, vamos a, perdón, igual promedio, perdón, voy a borrar esto, vamos a promediar. Nos sale que nuestra prueba ácida es de 1,05 o 0,06, según cuántos decimales, 0,6. Entonces estamos entre el parámetro. Por ende, podríamos asumir que la empresa Triple M no tiene problemas de liquidez y está probablemente en una situación relativamente cómoda para cubrir sus obligaciones de corto plazo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Para qué es, Mauricio? ¿Para qué? Para la prueba ácida. Repito, la prueba ácida al final, ¿qué es? Es todos nuestros activos corrientes menos los inventarios dividido entre los pasivos corrientes. Y como el promedio me sale 1,6 y está entre los valores 0,5 y 1, asumo que la empresa Triple M no tiene dificultades para cubrir sus obligaciones de corto plazo y ya está. O sea, tiene una situación cómoda para cubrir sus obligaciones de corto plazo. ¿Se entiende? Por el promedio. Sí, gracias. Ya. ¿Qué más nos está pidiendo este examen específicamente? Nos está pidiendo el de cobertura de interés. Cobertura de intereses. Si no me equivoco, pueden revisarlo en sus apuntes si alguien los tiene a mano. Si no me equivoco, a ver, este ratio es igual a... ¿Dónde lo tengo? A ver. Es el EBIT sobre interest expensive. Eso. ¿El EBITDA o el EBIT? EBIT. Ya, es el EBIT sobre el interés expensive. ¿Correcto? Enter. Sí. Ya, y esto lo arrastramos. Muy bien, ahora aquí hay mucho que analizar, por cierto. Aquí igual pueden promediar. Vamos a promediar, pero primero que nada, una explicación de qué significaba este ratio. El ratio del EBIT, o digo, el ratio de cobertura de intereses, significa lo siguiente: ¿qué tantas veces podemos pagar nuestros intereses con nuestros resultados operativos? Ejemplo, vamos a ver aquí en el 2020. En el 2020, los intereses que pagué fueron de 530,000. Y mi EBIT, o lo que generé antes de impuestos, si no me equivoco, o algo así, sería de, lo que generé antes de pagar sería de 7,300,000. En otras palabras, podía pagar sin mayores problemas 13 veces mis intereses. Así para el siguiente año también. El siguiente año, si se dan cuenta, aumentó más inclusive. O sea, podíamos pagar más veces. ¿Pero por qué? Porque los intereses que pagábamos eran menores. Y también aumentó un poco el EBIT. Ya en el año 2022, igual era una cantidad cercana. O sea, estábamos en 14, 15, digo, en 13,8, 15,7, 14,8. Estaba bastante bien. Pero todo se fue al chorizo en el último año. ¿Por qué? Porque los intereses que estábamos pagando el último año, uno, para empezar, ya eran más grandes, pero aparte de eso, nuestros resultados del estado de resultados ya eran negativos. Por ende, ya no podíamos, o sea, ahora literalmente debíamos 9 veces esos intereses. O sea, hemos hecho, nuestra capacidad de pago era malísima. No podíamos cubrir esos intereses. Y no lo hicimos, en realidad, pues, fue dominado pérdida. Los primeros 3 años que ocurrió entonces, pudimos pagar 13,8 veces, 15,7 veces, 14,8 veces nuestros intereses, pero ya en el último año o en el último año histórico ya no podíamos pagar nuestros intereses con los resultados operativos, porque los resultados operativos eran negativos. Pero aún así se tiene que sacar un promedio de los 4 y nos sale 8, 8,7 veces. Hasta el momento, ¿entiende más o menos qué significa este ratio? Si no estoy mal, es la capacidad que tenés para pagar tus intereses, la cantidad de veces que puedes pagar tus intereses con lo que Exacto, tenés. la cantidad de veces que puedo pagar mis intereses.
No estuvo nada mal en el 2020, 21 y 22. El problema es en el 2023. ¿Pero por qué sale negativo? Porque mi utilidad va a ser, o porque mi EBIT en todo caso es negativa. Por eso es que sale negativo. Y de todas maneras hay que sacar el promedio y interpretar el promedio. Así que en promedio, la empresa puede pagar 8,8 veces. Espera, voy a quitarle decimales. 8,8 veces sus intereses. ¿Se entiende? Ya de ahí pueden añadir o explayarse un poco en los años históricos, porque efectivamente estábamos bien en el 20, en el 21, en el 22, pero ya en el 23 todo se fue a la shit, podríamos decir, porque la utilidad fue negativa. ¿Alguna duda más? Pregunto, ¿alguna duda más? Con estos ratios específicamente. Asumiré que no. Me voy a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta C. Suponga que el valor del Dupont es del 12% en el periodo 1 y en el periodo 5 es del 5%. Basado en los cambios en el estado de resultado y en el balance, argumente de forma analítica el cambio. Aquí, esto confunde un poco, ¿no? Aquí, si se ponen a pensar, bueno, si lo están viendo realmente, no les está pidiendo que hagan un DuPont. Les está diciendo que hay un DuPont donde en el periodo 1 es del 12% y en el periodo 5 es del 5%. Desde aquí, ¿qué podemos ver? ¿Se ganó o se perdió valor? ¿Se perdió? Correcto, se perdió valor. Empezamos desde ahí. Siguiente. Ahora, esto es un caso hipotético, pero que podemos argumentarlo basado en los cambios en el estado de resultado y en el balance general. Y podríamos utilizar los mismos que ya hemos visto acá, sin tener que hacer ningún DuPont, por si acaso, ¿no? Pero puede que también les pida hacer un DuPont. ¿Correcto? O sea, mucho cuidado ahí. Por el momento, hagamos esta de acá, que es como lo pide, que es el 12% en el periodo 1 y el 5 y en el periodo 5 el 5%. Entonces sería periodo 1, mi Dupont es del 12%. Y en el periodo, pero lo voy a corregir esto. Y ahora en el periodo 5, ¿de cuánto va a ser mi Dupont? Del 5%. Automáticamente ya sabemos que se perdió valor. ¿Sí? No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Ahora, ¿cómo podríamos argumentar esta pérdida de valor? Pues bueno, ahí tenemos todo el material disponible para argumentar. ¿Qué pueden argumentar, por ejemplo? ¿Cómo podrían explicar este fenómeno de acá? De la siguiente manera. Por ejemplo, se perdió valor porque la utilidad es negativa. Para empezar, ¿no? Pueden empezar desde ahí. ¿Qué más pueden decir? Se perdió valor porque las ventas no están creciendo de manera adecuada. Al contrario, se mantienen estancadas en, podríamos decir, un 0%, porque no hay expectativa de que suba más que un 0%. ¿Qué más podemos argumentar para decir que se perdió valor? Los costos de venta están aumentando a mayor tasa que las ventas. ¿Qué más podemos argumentar para la pérdida de valor? De por sí, hasta podríamos ver el tema de que la estructura de capital ha cambiado. Por ejemplo, nuestra capital ahora es mucho menor. ¿Dónde está Total Equity? Nuestro capital es menor, porque empezábamos en 12 millones y actualmente estamos en 4 millones. ¿Qué más podemos decir? La utilidad negativa al final con el Dupont nos va a dar este lamentable resultado. O sea, pueden argumentar muchas cosas para decir o para dar a entender este resultado. ¿Ok? Si es que esa fuera la pregunta. Si la pregunta pide otra cosa, pues es otra cosa. O, por ejemplo, armar un Dupont del primer y último año. Eso igual les puede pedir, pero eso tampoco no es nada difícil. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá?
para que En este pasemos al caso próximo tema. podemos, Bien. aumentar también el tema de la deuda, que ha estado creciendo igual y no se ha visto, no se ha visto reflejada en los activos. También, claro, también. Al final de cuentas, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que, o sea, bueno, hay mucho que podemos mencionar, porque esta empresa está muy mal, la verdad, ¿no? Esta empresa tiene muchos problemas. No es como que haya algo que podamos decir, bueno, en esta empresa en este momento. El simple hecho de tener utilidad negativa, eso es complicado, ¿no? Es muy complicado eso para cualquier empresa. Ya sí. Y después, para armar un DuPont, yo les propongo tener un Excel ya hecho para eso. Ocultarlo como se los dije antes, ¿no? O saberse bien las fórmulas y hacerlo rápido, porque tampoco es nada complicado hacer un DuPont. Es más, si quieren, hagamos uno en este momento. ¿Ok? ¿Hacemos uno? Haré de cuenta que sí. Al final de cuentas, el DuPont es igual al ROE, ¿ok? Así que primero saquemos el ROE para después corroborar nuestros resultados. Y el ROE es igual a utilidad neta dividido entre total equity. ¿Dónde está? A ver. Total equity gross minority interest. Ok. Entonces aquí tendríamos el ROE para el 2020, 21, 22 y 23. Y si nos pillaran el último año, el primer y último año, entonces estos serían los que nos importaran. Ojo, estos son porcentajes, así que lo vamos a poner como tal. 42% y menos 144% serían nuestros DuPonts para el año 2020 y 2023. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esto? De la siguiente manera. Necesitamos sacar los siguientes ratios. Necesitamos sacar ¿cómo se llama? El margen de utilidad. Necesitamos sacar el apalancamiento financiero, el APF. Y si no me equivoco, la rotación de activos. ¿Alguien me lo confirma? Y RA. Si no me equivoco, eran esos tres los que El había que ROA sacar. y la RAT. ¿Qué? ¿Cómo? ROA y RAT. El ROA de la RAT. Ah, ya, pero el ROA era igual a la multiplicación de dos ratios. O sea, me estoy saltando un paso en realidad. Solo necesitamos 3 para sacarlo, porque una multiplicación de 2 va a dar el ROA. Creo que era el margen de utilidad por la rotación de activos, si no me equivoco. Pero a ver, primero hagamos estos 3 y después van a ver a qué me refiero. Entonces, margen de utilidad. El margen de utilidad que es igual a net income entre las ventas. Rotación de activos, ¿cómo era esto, muchachos? Era igual a... ¿A qué era igual la rotación de activos? Total revenue sobre total asset. Ok, total revenue dividido entre total assets. Ya. Ah, ya me acordé. ¿Por qué les decía que el margen de utilidad multiplicado por la rotación de activos da el ROA? Y ahorita lo voy a poner acá. El ROA, ¿qué es igual? Es igual a utilidad neta, ¿no ve? Sobre total activos. Pero da lo mismo si multiplicamos, debería dar lo mismo si multiplicamos estos dos. Y efectivamente da lo mismo. ¿Por qué? Porque al multiplicar estos dos, la cuenta de total revenue se cancelaría mutuamente. Y me daría el ROA. Por eso es que le decía que solo necesitamos estas 3 cuentas para sacar el DuPont, porque el ROA es la multiplicación del margen de utilidad por la rotación de activos.
da igual al ROA. Aquí lo pueden ver. ¿Ok? Y por último, el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero, ¿a qué era igual? Era igual a... Activo dividido patrimonio. Exacto. Es igual a los activos dividido entre el patrimonio. Entonces es total assets dividido entre... ¿Dónde está aquí? Total equity, gross minority interest. Y listo. Ahora, siguiendo esa misma lógica, si multiplicáramos el apalancamiento financiero por el ROA, ¿qué cuentas se cancelarían? Los activos totales. Entonces ahí tendríamos el ROE DuPont. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual al apalancamiento financiero multiplicado por el ROA. Cualquiera de los dos, porque es exactamente lo mismo. Y adivinen qué, da exactamente lo mismo que lo de aquí arriba. ¿No ve? Pero para no perder tanto tiempo, bastaba con hacer lo siguiente. Bastaba con sacar solamente estos 3 ratios y multiplicarlos entre sí, porque da exactamente lo mismo. Apalancamiento financiero por el ROA por el margen de utilidad. Y me da exactamente lo mismo. ¿Ok? No es nada del otro mundo. ¿Se entiende, pero? ¿Alguna pregunta más hasta acá? Con respecto a este tema. Chicos, ¿alguna pregunta más con respecto a este tema? Alguna Creo que profe. Le voy a pasar después este documento para que puedan ver que todo, cómo da todo lo mismo, por si acaso. Pero, repito, ¿alguna pregunta más con respecto a esto? Creo que no. Ya, ok. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte del examen? Es el flujo de caja. Esto no deberían hacerlo ni en 20 minutos. Esto es muy fácil de hacer. ¿Ok? Claro, lo único que puede complicar es cómo sacar la utilidad neta, pero eso ya se la pueden charlar un poco más al doctor. Así que vamos a tratar de hacerlo como lo pide acá. Y si no, lo hacemos como ya sabemos hacerlo. Saqué otra hoja, así que aquí lo vamos a hacer todo. Vamos a insertar, necesito espacios para poner mis parámetros. Ok, entonces empezamos. ¿Qué dice? A ver, necesitamos hacer un forecast de 7 periodos. Empecemos desde ahí. Recuerden que esto no estaba ordenado, ¿no ven? A ver, ¿dónde lo tengo? Sí, esto no estaba ordenado. Lo voy a ordenar. Un segundito. Ya, ahora sí, continuemos con los parámetros. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo una... A ver. Proyección de ventas en base a los datos históricos de la tasa I. Entonces, ventas. Mauri, no entendí nada en qué quedamos del DuPont. O sea, ¿qué quiere que pongamos ahí de S12 y S5? Ah, ya. Bien que hablas. Nada que argumentemos por qué bajó el valor. ¿Por qué se perdió valor? Y yo te digo, O sea, perdió valor pero, porque... pero ¿Qué fue? le freestyleo que bajaron las ventas, o sea, la utilidad o algo así de la Sí, fórmula del tienes que DuPont. explicarle todo. Todo lo que puedas argumentar para decir por qué pasó esto. Ya, pero son datos ficticios, digamos. Claro, pero lo que sí es una realidad es que sí se perdió valor. Porque aquí saqué el ROE real y Sí, en un y se inicio fue al era tacho. del 42% y al final fue del menos 144%. En otras palabras, no con la misma magnitud, pero se cumple exactamente la misma tendencia. ¿Entiendes? Pero se puede dar el caso del que dicen ponga esos parámetros de cuando te fijes la empresa está bien. No debería ser el caso. Él me imagino que debe saber qué empresa se está poniendo, porque si no, no podrían argumentar que el ROE es negativo, o sea, que el ROE pierde valor, si es que al final
pues ven que el ROE sí es positivo, ¿no? Eso no tendría sentido. Así. Pero sí, es lo que decís, te tienes que freestylear, si querés decirlo de esa manera, las razones de por qué ha ocurrido esto. Y de ahí ya lo mencioné. Faltan ventas, los costos de ventas han aumentado mucho, ahora la utilidad es negativa, los activos han crecido, pero ese crecimiento no se ve reflejado en utilidades ni en ventas. ¿Entiendes, no? ¿Se entendió Kendrick? Era Kendrick, ¿no? Bueno, asumiré que sí. Ya, me paso entonces a la siguiente, flujo de caja. Dice, número 1, considere la proyección de ventas en base a los datos históricos tasa I. Aquí la tasa I va a salir muy pequeña, pero vamos a ver qué nos sale. Entonces esto sería, ¿cómo era esto? Esto era 2020, 2021, 2022 y 2023. Entonces las ventas vamos a sacarla por tasa I. Y la tasa I aquí va a ser igual, entre paréntesis, último año dividido entre año inicial, elevado a 1 sobre los periodos menos 1. Como son 4 periodos, sería 1 sobre 3. Cierro paréntesis y menos 1. Enter. Como se dan cuenta, la tasa I es de apenas el 0,51%. Así que para el forecast del periodo 1 al 7, el crecimiento en ventas va a ser ese. Igual, último año multiplicado por, abro paréntesis, 1 más el crecimiento basado en la tasa I, fijado como una constante. Cierro paréntesis, enter. Ya está. Listo. ¿Qué más nos pide la orden? Considere una proyección considera una proyección del costo total histórico por medio de la tasa I. Otros costos constantes. Si les pone algo como esto mañana, va a ser bastante, bastante cojudo, la verdad. Pero, ¿saben cómo sacar esto? No. Tengo una ligera idea. A ver, vamos a ver. Veamos un poco este estado de resultados. Tenemos ventas, tenemos costo de ventas y tenemos el gross profit. El gross profit, al final de cuentas, ¿cómo sería esto? Sería ¿cómo se llama esto? Sería como nuestra utilidad bruta, ¿no? O sea, ventas menos costo variable, ¿correcto? ¿Qué otros costos hay aquí? A ver. ¿O cuál es la siguiente cuenta que explicaría eso? Creo que sería esta de acá. ¿Cuáles serían los costos? Denme un segundito. Sí, esto viene de acá. Sí, ya lo encontré. Entonces, a ver. ¿Qué dice la orden? La orden, ¿qué está diciendo acá? Dice que considere una proyección del costo total histórico por tasa I. Aquí básicamente lo que está pidiendo es lo siguiente, ¿no? Está pidiendo que ¿cómo se dice? Operating expense y cost of revenue, ambos deberían estar creciendo con respecto a sus diferentes, o sea, me he hecho en referencia a sus tasas I. ¿Me va a entender? Porque la orden está queriendo que saquen la utilidad en base a eso. ¿Se entiende la idea o más o menos?
¿Qué es lo que tienen que hacer? Pregunto, chicos, ¿es Es ahora o nunca? está difícil, Mauri, no sé. No entendí. Sí, lógicamente, obvio que está difícil. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentarlo de su manera. O van a pelearle para que sea como siempre, en base al margen de contribución. Porque también podrían hacer eso, discutirle eso, ¿no? Que sea en base al margen de contribución. A la vieja confiarle nomás, Mauri, margen de contribución. Claro, inténtenlo, no digo que no, inténtenlo, intenten que sea con la vieja confiable. Pero, o sea, según yo, esto se puede sacar de la siguiente manera. Ok, sería ver. Costo de ventas, también tendría que comentar en base a tasa ahí. Y el costo de. ¿Cómo se traduciría esta cuenta de acá? Operating expensive. Directamente o la copio, si no directamente, ni modo. Aquí entonces sería de la siguiente manera. Otra vez abrimos paréntesis, último año dividido entre año inicial, elevado a, abrimos paréntesis, 1 sobre 3, cerramos paréntesis, menos 1. Enter. Esta tiene un crecimiento del 3,6%. Ahora está de acá, que va a ser igual, abrimos paréntesis, último año dividido entre año inicial, cerramos paréntesis, elevamos a, abrimos paréntesis, 1 sobre 3, cerramos paréntesis y menos 1. Y este igual tiene un crecimiento bastante alto, ¿no? Más alto inclusive todavía. No, esto es mucho aburrera, la verdad. Sí les podría salir algo, pero lo que sea que salga va a ser terrible. Y es más, esta es la razón por la que la utilidad salió negativa en el último periodo. Porque miren cómo se disparó estos gastos. Con razón, desde aquí ya salía negativo el estado de resultados. Pero, a ver. Vuelvo a preguntarles, o van a pelear con el doctor para que les pida hacer lo de siempre. O sea, trabajar con las, ¿cómo se llama? Con el margen de contribución de la utilidad. O sea, igual podemos tener mal los datos, pero analizar bien. Que eso es lo Claro, que se fija. eso es cierto. Pueden tener mal los datos, pero analizar bien. Eso es muy cierto. Pero ya les digo que si quieren podríamos hacerlo así, pero es que esto se va a terminar disparando, porque a ver, miren lo que va a pasar acá, a ver, solo para que se den una idea. Esto multiplicado por, abro paréntesis, 1 más, esto es lo que va acá, fijado como una constante, enter. O sea, cada año está creciendo un 33% esta cuenta. Y miren a qué nivel ya llegó hasta acá. Es más, yo, este igual lo voy a poner, que sería el costo de ventas. Esto multiplicado por, abro paréntesis, 1 más, este de aquí, fijado como una constante, enter. Para empezar, el gross profit, que al final es las ventas menos los costos de ventas, va a salir tanto, y miren cómo va disminuyendo. Y ahora, aquí donde estaría lo interesante en, ¿cómo se llama esta cuenta de acá? Un segundito. Ahora sí. En el operating common tendría que salir la resta del gross profit menos esto de acá.
Y si se dan cuenta, todos los años son negativos. O sea, muy complicado esto. Según yo, esto lo complica demasiado. Así que yo les sugiero que lo molesten al... Sí que les aparece algo así, ¿no ven? Sugiero que, pues bueno, que pidan la típica, el margen de contribución. Así que de aquí en adelante vamos a trabajar con eso, ¿ok? Porque ya estoy viendo que estos flujos de caja van a salir exageradamente negativos. Y eso que ni siquiera hemos sacado todavía el porcentaje de esto que corresponde a la utilidad. Pero es irrelevante tomando en cuenta que ya hay resultados negativos. Tan negativos, quise decir. ¿Qué número tiene este, por ejemplo? Este es ya de... Miren, qué absurdo. Menos 217 millones. Esto ya es absurdo. Pero bueno. Entonces vamos a utilizar la vieja confiable. Que sería el promedio del margen de contribución. Contribución del margen de contribución históricos. Eso vamos a hacer. Entonces, ¿qué tendría que sacar? Tendría que sacar el margen de utilidad de los últimos años, que sería esto dividido entre ventas, enter, lo arrastramos hasta los 4 periodos y por último sacamos un promedio de los 4. Y en promedio, el 7% de mis ventas corresponde a mi utilidad neta. ¿Ok? Ignorando todo esto. Lo voy a poner en blanco solo para ignorarlo. Bueno, no importa, ahí nomás dejémoslo. Ignorando todo esto, si quisiéramos hacerlo de esa manera, sería, buscamos net inc otra vez. Y esto va a ser igual a ventas proyectadas multiplicado por el porcentaje de los promedios del margen de contribución fijado como una constante y arrastrado hasta los 7 periodos del forecast. Es hasta aquí nomás. Listo. Bueno, ignoramos todo lo que hemos hecho antes y solo estamos trabajando con el margen de contribución. ¿Ok? Porque, bueno, de todas maneras, de lo que le salga tienen que interpretar. Continuamos. Considere la depreciación en base a un promedio histórico constante. Entonces, aquí mismo lo voy a hacer. Depreciación va a ser igual al promedio de los 4 años históricos. Enter y simplemente lo copio hasta el último año del flujo de caja, del forecast. Ahora vamos con las políticas. A ver, ¿qué dice acá? A ver, la empresa pretende disminuir sus cuentas por cobrar en un 7% anual. Entonces, aquí, cuentas por cobrar menos 7%. Entonces, vamos a receivables. Va a ser entonces igual a último año multiplicado por, abre paréntesis, 1 más la disminución del 7% fijado como una constante y enter. Entonces, esto lo arrastramos para los 7 años que pidió. Marcamos inventarios. ¿Qué pide para los inventarios? Dice que la empresa incrementará sus inventarios las primeras 3 gestiones y luego disminuirán un 7%. Ah, ya esto varía un poco. Entonces, INB1, INB2, donde el primer inventario es acá es un incremento del 3%. Entonces, un 3% del periodo del 1 al periodo 3. Ahora, del 3 en adelante, ¿qué me pide? Me pide una disminución del 7%. Entonces sería menos 7%. Y aquí simplemente en adelante. Entonces vámonos al
inventario igual, último año multiplicado por, abre paréntesis, 1 más, INB1 fijado como una constante y enter. Esto es para los primeros 3 periodos, entonces, periodo 1, 2, 3 y 4. En el cuarto ya cambio manualmente él al INB2. Porque ahora en adelante están disminuyendo un 7% los inventarios hasta el último año histórico. Continúo. La empresa pretende incrementar sus cuentas por pagar en un 10% anual. Entonces, cuentas por pagar va a tener un, ¿qué me dice acá? Es un incremento, ¿no? Es un incremento del 10%. Entonces ahora buscamos acá un payable. Lo encontré. Entonces, último año multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 más el 10% fijado como una constante y enter. Y hasta el último año que necesitamos para el forecast. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Dice, la deuda mantendrá constante su deuda de corto plazo. Ok, entonces busquemos deuda de corto plazo. Sería current debt es con lo que trabajan, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, no. Sí, sí. Entonces aquí voy a añadir espacios. Voy a añadir 3, pero no sé cuántos son los que necesitamos. Ya, listo. Entonces, deuda actual. ¿Qué me dice de la deuda actual? Ahora leamos un poquito. Dice, la empresa mantendrá constante su deuda de corto plazo. Sin embargo, contraerá una deuda en el periodo 3 por similar a la deuda histórica, lo cual pagará en 4 periodos a partir de una tasa de interés del 6%. Ya. Aquí lo único que nos interesa es lo siguiente. ¿Qué nos interesa acá? Es que la deuda original se mantiene constante. Entonces, la deuda actual va a ser igual al último año de la deuda actual, obviamente, y este valor se va a repetir todos los años, porque solo estamos hablando en este caso de la deuda actual. Todos los años se mantiene esta deuda. Ahora, nueva deuda. ¿Qué nos dice de la nueva deuda? Dice que contraerá una nueva deuda en el periodo 3 por similar a la deuda histórica, el cual se pagará en 4 periodos. El simple hecho de que se pague en 4 periodos quiere decir que no la vamos a pagar en este flujo de caja. Y aparte no nos está diciendo a cuántos años, así que tampoco podemos poner cuánto se pagaría en el último año, porque no va a dar, no dan los números. Ahora, en otras palabras, aquí en la deuda nueva, ¿qué es lo que tendremos que poner? Aquí en la deuda 3, digo aquí en el primer, segundo, aquí en el tercer periodo del forecast, vamos a contraer esa nueva deuda, pero dice que la nueva deuda es por cantidad similar a la deuda actual. Así que podemos simplemente copiarla una vez. Pero ¿qué también nos está diciendo? Nos está diciendo que se pagará en 4 periodos. En otras palabras, vamos a mantener esta deuda los siguientes 4 periodos, porque no tenemos cómo pagarla. No sabemos a cuántos años son, no sabemos cuánto se amortiza, así que simplemente la vamos a copiar para los siguientes 4 años. Y por último, simplemente en current debt sumo estas dos. Según yo, así es como debería ser. Pregunta, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. ¿Alguna duda de por qué hice lo que estoy haciendo en este momento? Una pregunta, ¿hay el caso en el que en vez de dejarlo ahí se tenga que dividir entre 4 la deuda actual?
la deuda que acabamos de obtener para pagarla en 4 periodos. Aquí dice, bueno, en este caso está diciendo, o sea, aquí no está diciendo que se va a pagar en... A ver, esto en realidad me deja un poco complejo, un poco complicado. A ver, sabemos que toda la deuda de corto plazo se va a mantener, o sea, la deuda actual se mantiene, ¿ok? Y en eso no hay ninguna duda, ¿correcto? Sí, sí. Ya. Pero aquí lo que está diciendo, y esto creo que ya viene por parte de la interpretación, porque esto lo puedo interpretar como lo acabo de interpretar yo, o lo pueden interpretar como lo acaba de decir Diego. Porque dice, la cual pagará en 4 periodos. O sea que en 4 periodos recién empezará a pagarla, o esto quiere decir que la va a pagar en estos 4 periodos. O sea, la deuda dividido entre 4. Y si te pones a pensar, según qué contexto, cualquiera de las dos puede ser correcta. ¿Me hago entender? Sí, sí. Pero, por ejemplo, aquí puede que yo me esté confundiendo con esto de la cual pagará en 4 periodos como un periodo de gracia, que no son lo mismo. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Si lo tomamos en el sentido que dijo Diego, eso quiere decir que en 1, 2, 3, 4, en estos 4 años, esta segunda deuda debería llegar a 0. ¿No ven? Sí. Así que, bueno, aquí en otras palabras, mucho cuidado. Porque en una primera leída, según yo, esta deuda no se paga en 4 periodos. O sea, mejor dicho, se empieza a pagar a partir del periodo 5. Pero también puede ser que se pagará, o sea que cada año se está amortizando la deuda dividido entre 4 para cada año. Depende de cómo lo vean. Pero el tema de la tasa de interés no nos sirve para nada, por si acaso. Así que vamos a asumirlo en el sentido que dijo Diego. ¿Les parece? ¿Cómo harían eso? Aquí lo vamos a hacer, aquí al ladito. Para empezar voy a borrar esto, ¿no? Todo esto lo voy a borrar contenido. Acá, ¿qué tendríamos? Deuda nueva. La deuda nueva, al final de cuentas, ¿cuál es la deuda nueva? Es igual a la deuda original. Si asumimos que se va a pagar en 4 periodos, número de periodos, que son 4, entonces, cada año se debería estar pagando esto dividido entre 4. Cada año deberíamos estar pagando esta cantidad, ¿correcto? Y entonces simplemente tendríamos que ponerlo de la siguiente manera. Sería, como se contrajo la deuda en el año 3, menos el pago de la deuda, fijado como una constante, y enter. Y esto lo vamos arrastrando. Y si se dan cuenta, para el último año ya sería de 0. Pero ojo, eso depende de cómo interpreten lo que están leyendo. Porque, como repito, aquí dice, contraerá una nueva deuda en el periodo 3 por similar a la deuda histórica, la cual pagará en 4 periodos. Esto de aquí, la cual pagará en 4 periodos, si no es muy claro, básicamente tiene 2 sentidos. Al sentido que le di yo originalmente era que la deuda se mantiene constante, pero el sentido que le dio Diego fue que tiene que pagar esa deuda en 4 periodos. Y aquí está reflejado de esa manera, tal y como lo dijo Diego. Y lo que dijo Diego tiene sentido también. ¿Me hago entender? ¿Se entiende? Sí, ahora. Chicos, ¿se entendió lo que acaba de pasar acá? Sí. Ya. Ok, entonces, dejémoslo en el sentido que lo dijo Diego, porque la verdad tiene más, según yo, tiene más sentido. Porque contraímos una deuda en el periodo 3 y de ahí empezamos a pagarla en el periodo 4, 5, 6 y para el 7 ya no debíamos nada. Y listo. Ahora solo marcamos esta current debt. Y por último, ¿qué vamos a hacer ahora? Armar el flujo de caja. Como siempre, esto me da bastante flojera hacerlo, así que voy a buscar un formato que tengo por acá. A ver.
Control C. Control B. ¿Qué es lo que pide el examen? A ver. El examen pide. A ver. A. Construye los flujos de caja de la última gestión. B. Considere la siguiente información para hacer un flujo de caja de 7 periodos. Ya. Pregunta C. ¿Qué puedo opinar? Listo. Empecemos con el último año histórico, el histórico. O inciso A, directamente. Entonces, vamos a copiar. ¿Cómo se dice aquí? Utilidad después de impuestos. Vámonos. Net income. Acá. Listo. Depreciación. Arriba buscamos la depreciación. Net income. ¿Dónde está la depreciación acá? A ver, espera, esperen, ¿qué copié acá? Un segundito. Quiero ver si copié lo correcto o no lo correcto. Un ratingo. ¿Esto dónde lo copié? Ah, no, y lo copié mal, perdón. Lo que tenía que copiar era lo de aquí abajo. Eso es. Y por ende la depreciación también está mal. Eso lo voy a corregir. Denme un segundito. Bueno, esto sí está bien, pero esto lo voy a arrastrar aquí abajo, porque aquí abajo es donde debería estar. Net income. Esto sí está bien. Ya. Esto no importa, esto es basura. Esto es lo que nos interesa. Denme un segundito. Promedio de los datos históricos. Igual. Promedio. Listo. Ya, perdón, ahora sí, continúo. Entonces, utilidades por impuestos, depreciación, copiamos la depreciación. Aquí está, depreciación. ¿Qué más? Disminución de cuentas por cobrar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Es año anterior menos año actual y enter. ¿Cómo se dice? Disminución de inventarios es igual a, buscamos los inventarios, año anterior menos el año actual. ¿Listo? Aumento de cuentas por pagar, igual, negativo, abro paréntesis, año anterior menos el año actual. Y lo mismo para disminución de deuda. Igual, menos, paréntesis, año anterior menos el actual. Y enter. Y por último, el total del flujo de caja, que sería la suma de todo lo que hemos sacado. Y efectivamente, el flujo de caja histórico sale negativo, pero tiene sentido, porque para empezar, hemos perdido plata. La utilidad fue negativa. La depreciación suma. ¿Qué pasó con las cuentas por cobrar? Aumentaron según esto, y efectivamente deberían haber aumentado. Y sí, es cierto, aumentaron las cuentas por cobrar, así que eso está mal. Se vendieron inventarios por 500.000 y efectivamente teníamos el año pasado más inventario del que tenemos ahora, eso es correcto. Aumento de cuentas por pagar, apenas unos 62.000. Efectivamente apenas creció, pero creció, así que es flujo positivo. Y por último, se generó una deuda de $1 millón. El año pasado debíamos 1,9 millones y ahora debemos 2,9 millones. Está bien, y listo. Y este sería el resultado de la pregunta A. Este sería el flujo de año histórico. ¿Se entiende cómo llegamos hasta acá, correcto? Sí, Mauri. Ya, ahora entonces la B. La B es un forecast de 7 periodos. Arrastro hasta el 7 y simplemente agarro todos los datos y los arrastro. Y por último, lo mismo acá, la suma.
¿Por qué estos dos números salen negativos? Digo, salen cero. Porque la deuda se mantuvo constante durante 2 periodos. Y después aquí está cómo fue cuáles fueron los resultados del flujo de caja. La parte buena, los flujos de caja a partir del primer periodo son positivos. Entonces todo esto acá sería la respuesta B. Y ya está. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunto, ¿alguna duda hasta acá? Para quien esté. ¿Cómo interpretarían este flujo de caja? Bueno, para empezar, podríamos decir que es bueno saber que las decisiones tomadas por la empresa están generando algún tipo ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Están generando ingresos. Pero ojo, aquí también toman en cuenta que la utilidad neta la hemos sacado en base a un parámetro que no estaba en la orden. Porque en la orden hubiera salido algo completamente diferente. Es más, hubiera salido negativos. Me atrevo a decir que si hubiéramos hecho este flujo de caja como lo pedía la orden, todos los resultados saldrían negativos. Pero eso no quiere decir que estaría mal. Al contrario, podrían argumentar por qué salió negativo. Y en este caso igual pueden argumentar de por qué salieron positivos. ¿Qué usaron para que salieran positivos? Para empezar, la utilidad neta la sacaron por los promedios del margen de contribución, etcétera, etcétera. El tema de los inventarios, ¿qué han hecho con los inventarios? Los primeros 3 periodos se han estoqueado y a partir del cuarto periodo han empezado a vender sus inventarios, aumentando el flujo de caja. ¿Qué más pueden decir? En el tercer año podemos observar el flujo más grande de todos. Este flujo nos puede ayudar para, no sé, quizás hacer alguna inversión en algún nuevo producto que necesite la empresa Triple M, algo así, lo que se les ocurra. Y también pudiera mencionar que si bien el flujo de caja tiende a tener, o sea, está bastante estable, no es una subida muy pronunciada que tiene con respecto a años anteriores, o sea, crece muy poco. Y no se me ocurre mucho más que decir. Pero con eso ya tendremos una hipotética respuesta C para eso. O sea, una argumentación del porqué de los resultados de este flujo de caja. ¿Alguna duda hasta acá? No. Esa parte de la subida muy pronunciada, ¿a qué te referís? Porque mira, es que mira, si te das cuenta, ya, tenemos estos años, ¿no ves? Bien. ¿Qué pasa si que graficamos este flujo de caja? Ahí creo que me vas a entender. Ah, ya, la pendiente. O sea, tuvo un pico, pero este pico, ¿por qué es este pico? Es por el crédito que hemos sacado. Pero ¿a qué me refiero con una subida un poco pronunciada? Es que a partir del periodo 4, si graficamos solamente los últimos 4 periodos, lo podríamos ver así. ¿Lo ves? Es una subida poco, pero pronunciada al final de cuentas. Es que depende de cómo lo veas. Por ejemplo, cada año, ¿cuánto está aumentando con respecto al año anterior? Muy poquito en realidad. ¿Cómo lo ves acá, por ejemplo? 4,6 millones, no, 4,68 millones, 69, 4,70 millones, 4,73 millones, o sea, sube poco. Cada año sube poco. A eso me refiero con una subida poco pronunciada. Pero bueno, es un decir. Y por último, a ver, ya, esto igual les recomiendo entrar con un formato porque yo lo hice, no perdí tiempo en eso. Dame un segundito que busque algo aquí en descargas, a ver. Dame un segundito.
No, no es esto el que necesitaba. Mauri, ¿da el mismo Dime. tiempo que siempre para el final? ¿O da El menos? mismo tiempo de todos. Ay, Deme un segundito, estoy buscando algo. Ya. Lo que yo les recomiendo para la pregunta, miren la pregunta número 3. En realidad esta es la más fácil de todas siempre y cuando ya tengan un formato hecho. O por último, igual la pueden sacar de manera rápida. Si se dan cuenta, es la versión más resumida del costo de inventarios. Porque dice, la empresa DBZ considera bla, 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 bla. La empresa tiene un precio de $5, demanda de tanto, el costo de almacenaje es del 25% del precio y el costo fijo por orden es de $8,000. En otras palabras, es de reemplazar datos. O sea que si entran con un formato ya hecho, solo tienen que reemplazar estos valores y nada más. Así que reemplacemos. A ver, ¿qué dice acá? La demanda es de 145,000. 145,000. El costo de orden, digo, perdón, el costo promedio es del 25% del precio. Entonces es el, si directamente voy a ponerle 25%. Listo. ¿Cuánto es el precio? El precio es de $5. 5. Y por último, el costo de orden es, o el costo por orden es de 8,000. Y listo, ya está. Ya tienen tanto la cantidad total como la cantidad de equilibrio y el costo total de equilibrio. Con eso ya tendrían, dice, mire, encuentra la cantidad comprada en orden y costo mínimo de inventario. Con esto ya tendrían la respuesta A. ¿Se entiende? Por eso les recomiendo entrar con un formato. Lo puedo hacer, ¿no? Se me fue la señal. ¿Cómo? Se me fue la señal en lo que estabas haciendo. Nada, simplemente agarré un formato ya hecho y reemplacé los datos con los datos que pidió la hoja. El precio es 5, la demanda es 145,000. El costo el C es del 25% y la O es de $8,000. Simplemente lo reemplacé acá. Y ya conseguí mi costo de equilibrio y mi cantidad de equilibrio. Digo, mi cantidad de equilibrio y mi costo total. Para la pregunta A. Ahora, para la B tendríamos que hacer una matriz de escenarios. Y para la C, de manera intuitiva, o sea, esto ya no lo está pidiendo así. ¿Qué pasaría si la demanda tiende a infinito? Explique y demuestre. Empecemos con la B. La B nos está pidiendo que el costo total sea de 10,000 y que la cantidad de equilibrio sea de 5,000. ¿En qué escenarios de demanda y precio podrían darse esta razón entre cantidad total y equilibrio? Aquí, repito, podríamos hacer una matriz de escenarios. Sí, sería un poco complicado, pero eso no quiere decir que sea imposible. Podríamos intentarlo. A ver. Lo que tenemos que lograr para la pregunta B, es que, y aquí voy a copiar y pegar todo esto, control C, control B. Lo que tendríamos que lograr es que esto sea igual a 5,000 y que el costo total sea 10,000. ¿Qué valores podrían tomar la demanda o el precio para que esto se logre?
Aquí, repito, podríamos generar una matriz de escenarios hasta lograr esos objetivos muy específicos. O también podríamos tantear números. No sé si me hago entender. Porque si se dan cuenta, si borramos un 0, ya varía, ¿correcto? Y ya se acerca por lo menos un poco a lo que pide. Pero, ¿cuáles serían los números? Ese es el problema. Aquí inclusive podrían tratar de despejar todo este afán, pero tampoco es lo que yo sugiero hacer. A ver, tengo entendido que podemos buscar eso con el análisis con el, ¿cómo se llama? Con la función, ¿cómo se llama esta cosa? Un segundito. Creo que podemos intentar sacar este resultado con datos y con buscar objetivo. A ver, voy a ver si me sale. Quiero que esto sea esto, quiero que el valor sea de... ¿De cuánto me pide? Quiero que sea 5000. Y seleccionar la celda combinada. A ver. No, esta no sería la manera correcta, pero a ver. El chiste es que tendremos que buscar una combinación entre demanda y precio, donde esto me salga 5000 y esto de acá me salga 10.000. ¿Qué pasa si bajo el precio? Si bajo el precio, no me ayuda tampoco tanto. Si bajo el precio mucho, ya en vez ya tampoco ayuda. A ver, la demanda. Bajemos la demanda. O sea, se dan cuenta, ¿no? Más o menos qué es lo que tiene que pasar. Así que lo que sí deberíamos hacer sería más bien armar correctamente una matriz de escenarios. No quería hacer eso, pero ya ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para que la cantidad sea 10.000 y que el costo total sea... no, cantidad tiene que ser 5000 y costo total 10.000. Bueno, ¿saben qué? Esto mejor se los explico mañana porque tengo que ver la manera de hallar este resultado de acá. ¿Sí? Porque sé que sé que puede salir, pero prefiero no hacerlos perder el tiempo en este momento porque tengo que probar bastantes variables para que esto me salga. ¿Ok? Así que por el momento creo que lo voy a dejar hasta ahí. ¿Alguna Mauri, consulta más? Por lo menos de la parte que ¿podés- sí pudimos practicar. la última, ¿podés darme una respuesta así que vos veas conveniente? A ver, de manera intuitiva, ¿qué pasaría si la cantidad del costo total... Espera, ¿qué pasaría con la cantidad, con Q y CT si la demanda tendiera al infinito? A ver. Yo haría lo siguiente, a ver, míralo de esta manera. Digamos que la demanda va aumentando. No sé.
dice que tiene infinito, ¿correcto? Si le aumentamos un 0, ¿qué pasa? El costo se dispara. Aumentemos el otro 0, sigue aumentando. ¿Qué pasa con otro 0? Sigue aumentando. ¿Qué pasa con más ceros? ¿Qué pasa con el costo total y el CT? Van aumentando, ¿correcto? O sea, si la demanda tiende al infinito, si la demanda sigue aumentando, en otras palabras, por cada vez que esté más cerca del infinito, ¿qué pasa con la cantidad de equilibrio y el costo total? No deja de aumentar. Matemáticamente es lo que yo puedo ver, ¿no? Cada cero que le aumento, cada aumento que tiene de valor. ¿Se entiende? Y no deja Sí, de... Mauri. ¿Se entendió, no ve? Sí. Ya, eso. Mañana un último repaso en la tarde o en la noche y vayan estudiando sus papers. Porque, obviamente, esto igual tiene un 25% de papers. Y ya está. Eso sería todo por el momento. ¿Alguna duda más? Mañana les traigo la materia de escenarios para que vean cómo sale esto de acá. Sé que se puede sacar, pero no quiero hacerlo perder el tiempo en este momento. Mauri, Dime. ¿cuándo salen los papers? ¿Igual 30 puntos? En este caso valía 25, pero quién sabe cuánto valdrán en su examen. No, muy bien, gracias. Listo, vamos charlando. Y ya saben, 42 y pasaron la materia. No necesitan más que eso. ¿Listo? Dejo de compartir. Ah, no, y al final no pude grabar. Se me cortó varias veces. No. Perdón, no me dio la máquina. Listo. Entonces sería todo por hoy día. De casa, chicos. Hasta luego, Mauri. Gracias, Gracias, Mauri. Mauri. Te amo. ¿Lo pasas, porfa, tu Excel, porfa? Listo. Se los paso. Hasta luego. Sí, Hasta luego. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.